hermanos, muy buenos días. Que Dios les bendiga. Espero que con el favor de Dios todos se encuentren bien. Y me da mucho gusto poder saludarles a través de este medio de comunicación. Y en estos momentos estamos pasando por tiempos muy difíciles, de crisis, de dificultades. Y por ese motivo no nos es posible poder congregarnos físicamente. Pero espero con el favor de Dios que el tema de este día sea de mucha ayuda y bendición para sus vidas en este tiempo. En el mensaje de hoy vamos a aprender cuál debe ser nuestra actitud y qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar y solucionar las dificultades en medio de una crisis. Pero antes de seguir adelante, quiero invitarles a que oremos para pedirle a Dios su bendición y su guía. Vamos a orar, por favor. Acompáñenme. Bendito Señor, muchas gracias porque tú nos amas. Tú has demostrado tu bondad y tu misericordia en todo tiempo, cuidándonos, protegiéndonos y proveyendo para toda necesidad. Muchas gracias por estos momentos en que tú nos permites poder compartir de tu palabra. Y cómo te rogamos que tu palabra llegue hasta nuestro corazón y haga su trabajo en nosotros. Prepáranos y te rogamos para que tú nos guíes en todo momento, de manera que tu palabra, Señor, llegue de una manera muy profunda, muy íntima a nuestro corazón y nos des de tu gracia para poder vivirla, para poder aplicarla. Nuevamente, Señor, te damos gracias y te rogamos tu guía en todo momento. Por nuestro Señor Jesucristo, para su gloria y honor te lo pedimos. Amén, Señor. Bueno, hermanos, el tema que vamos a ver en esta ocasión es cómo tratar con las dificultades cuando vienen a nuestra vida. Cómo tratar con las dificultades que vienen a nuestra vida. Debemos de preguntarnos lo siguiente: ¿qué debemos hacer ante las dificultades? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y para ello vamos a ver el capítulo número 15 de Segunda de Samuel, del libro de Segunda de Samuel, y los Salmos 55 y 56. Por favor, le voy a pedir que los tenga ahí separados y su Biblia abierta en el capítulo número 15 del libro de Segunda de Samuel. Yo creo que debemos aprender a enfrentar las dificultades en base a lo que Dios nos ha enseñado a través de la Biblia, en base a las Escrituras. Debemos de enfrentarlas de una manera bíblica y no como lo hacíamos antes de ser cristianos. Desde el punto de vista de Dios, debemos ver las dificultades como un tiempo de aprendizaje y de reflexión, pero también como un tiempo de disciplina y de juicio. ¿Qué me quiere enseñar Dios en medio de las dificultades? ¿Qué quiere que aprenda? ¿Qué quiere que corrija en mi vida? ¿Qué pecado estoy practicando y quiere Dios que abandone? ¿Qué acciones vamos a tomar para enfrentar las dificultades? ¿Qué acciones vamos a tomar para enfrentar los problemas, las dificultades que vienen a nuestra vida? Creo que debemos aprender a ver lo más valioso de las dificultades. Debemos aprender lo positivo de los conflictos, aunque no nos agraden. A nadie le gusta tener problemas, pero las dificultades y los problemas nos dejan nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. Dios usa los conflictos para que crezcamos y maduremos espiritualmente. También es una manera de poder saber qué tanto hemos crecido y madurado espiritualmente y si tenemos dominio propio de nuestras emociones. También las dificultades nos permiten darnos cuenta qué tanto confiamos en Dios, qué tanto confiamos en su palabra, qué tanto conocemos a Dios y qué tanto conocemos las Escrituras y las promesas de Dios sobre todo. Hemos estado estudiando la vida de David, que pasó de ser un simple pastor a ser rey
de Israel, el pueblo de Dios. La vida del rey David se caracteriza por una serie de conflictos. Él tuvo conflictos desde joven, tuvo conflictos con su familia, tuvo conflictos con un gigante, tuvo conflictos con el rey Saúl, que lo quiso matar y le quitó a su esposa, lo cual le provocó mucho dolor. Tuvo conflictos con un necio, tuvo conflictos con la duda, con el desaliento, tuvo conflictos también con Dios, tuvo conflictos con el alma, con su alma, tuvo conflictos con los impulsos sexuales, tuvo conflictos con su familia, tuvo conflictos con sus hijos, tuvo conflictos muy fuertes con un hijo rebelde. Y precisamente este capítulo 15 habla de esa situación, conflictos con un hijo rebelde. Y antes de pasar a leer este capítulo, yo quiero, por favor, que ustedes se fijen en lo siguiente al ir leyendo, al ir comentando también. Quiero que se fijen en lo siguiente. Número 1. ¿Cuál fue la causa por la que le vinieron a David estas dificultades? ¿Cuál fue su actitud para con Dios en medio de las dificultades? ¿Qué acciones tomó en medio de los problemas, en medio de las dificultades que vinieron a su vida? ¿Y quiénes le ayudaron? A veces nosotros contamos con la ayuda de amigos fieles y sinceros, que nos aman y buscan apoyarnos, buscan ayudarnos en medio de las crisis. Y por cierto, nosotros también tenemos que ser amigos de aquellos que están padeciendo, porque hay algunos que están padeciendo más problemas o tienen más dificultades que nosotros, y es donde tenemos que manifestar nuestro amor apoyándoles, ayudándoles. Entonces, al ir leyendo, vamos a ir viendo estas 4 cosas: las causas por las cuales le vinieron estos problemas, cuál fue su actitud, qué acciones tomó y quiénes le apoyaron. En este capítulo vamos a ver que David recibió 2 noticias muy fuertes que le destrozaron su corazón, le causaron mucho dolor y mucho sufrimiento y mucho pesar. Estas 2 noticias fueron las siguientes. La primera fue la rebelión de Absalón. Cuando él recibió la noticia de que Absalón se sublevó, que conspiró contra él para quitarlo del trono, esto le causó mucho dolor, pero también mucho temor y mucha angustia. Después se enteró que su amigo íntimo y consejero Ahitofel también apoyó a Absalón. Ahitofel traicionó la confianza de David, y esto también le provocó mucho dolor, pero también mucho temor, porque Ahitofel era un consejero cuyos consejos eran muy acertados, como si se consultara a Dios. Así dice la Biblia en el capítulo 16. Entonces David tuvo mucho temor, mucha angustia por estas 2 noticias. Entonces vamos a leer este capítulo y vamos a ir notando estas 4 cosas. Vayan identificándolas, vamos a ir comentando cada una de ellas, y vamos a comenzar desde los primeros versículos en los que se nos narra el plan de Absalón para derrocar al rey David. No voy a hacer muchos comentarios, nada más voy a leer muy poquito comentario acerca de este plan que Absalón elaboró. A Absalón se le olvidó que el reino no le pertenecía a David, el reino le pertenece a Dios. Esto fue un error garrafal en la vida de Absalón. Quiso tomar una disposición que nada más le competía a Dios, porque el reino le pertenece a Dios. Entonces, en los primeros versículos se nos narra el plan de Absalón para derrocar a el rey David. Se nos comenta cómo estuvo conspirando. Entonces, vamos a leer estos primeros versículos y después cuando David recibió esta noticia. Acompáñenme, por favor, a leer este capítulo. Dice en el versículo número 1:
Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales le iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces, en los primeros versículos se nos relata el plan de Absalón para derrocar al rey David, su padre. Vemos cómo Absalón conspiró y él elaboró un plan, el cual llevó a cabo. Se nos relata al principio que él quiso llamar la atención de la gente, teniendo carros y caballos y 50 hombres que fueran delante de él, como si fuera el príncipe heredero. Él ya se estaba preparando para eso, llamando la atención de la gente y haciéndole creer otra cosa. También dice que se levantaba muy temprano y que atendía a la gente que venía a exponer sus problemas delante del rey, porque el rey ejercía justicia, y él les llamaba y les decía a qué asunto venían, y él decía: no tienes nadie quien te atienda. Entonces, si yo fuera Dios, yo te atendería, pero no hay nadie quien te atienda. El asunto es que él trataba de ganarse la simpatía y el apoyo de la gente. Esta era parte de su plan: ganarse el apoyo, la simpatía, el corazón de las personas para que lo apoyaran, y yo creo que él lo estaba logrando. También contó con el apoyo, o se hizo contar con el apoyo de gente importante, como Ahitofel, consejero de David, y de 200 personas que dieran la impresión de que lo estaban apoyando. Y en cierta ocasión, esto por cierto lo estuvo haciendo durante 4 años, y en cierta ocasión le pidió permiso al rey para ir a Hebrón a ofrecer sacrificios, porque él había hecho una promesa: si volvía a Jerusalén, si volvía a Israel, él serviría a Jehová. Y esto le agradó a David, porque él estaba de acuerdo con todo esto, con que la gente se acercara a Dios. Y esto yo creo que le causó una ilusión muy grande. Mi hijo se está acercando a Dios, qué bueno, ve, y le dio permiso. Pero no sabía que Absalón estaba conspirando contra él. Y cuando él se enteró, esto fue muy duro para David. Dice, ahora vamos a ver cómo él recibió esta noticia y qué fue lo que sintió. ¿Cuál fue su actitud? ¿Qué fue lo que empezó a hacer ante esta situación? Aquí debemos de fijarnos cómo actuó David, porque esto nos puede ayudar a enfrentar las dificultades. Su actitud, las acciones que tomó, ¿qué fue lo que hizo? Le pido que pongamos mucha atención,
en los siguientes pasajes. Dice en el versículo número 13, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Y en el versículo 17 dice, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda. A donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo, vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Bueno, aquí vemos qué fue lo que hizo David. Después de que él recibió la noticia, yo creo que él hizo lo siguiente. No lo dice aquí, pero vamos a ver en el Salmo 55 y Salmo 56 que él oró. Cuando nosotros recibimos alguna mala noticia que nos angustia, que nos causa temor, esto nos debe de llevar primeramente a buscar a Dios y a orar, a clamar a Él. Vamos a buscarle humillándonos. Tenemos que humillarnos delante de Dios y orar a Él y poner nuestras cargas, nuestras dificultades en sus manos, porque tenemos que reconocer que nosotros no podemos, pero Él sí puede. Entonces aquí dice que dentro de las acciones que Él tomó fue que habló con sus consejeros, habló con sus ayudantes y sus siervos, diciendo, vámonos de aquí, Absalón viene y muy seguramente nos va a hacer daño, vámonos inmediatamente de aquí. Y sus siervos, sus consejeros, sus ayudantes le dijeron, estamos a tus órdenes, haremos lo que tú digas. Pero en el Salmo 55, que está muy relacionado con este pasaje, dice que David oró a Dios. Él clamó a Dios, humillándose. Entonces vamos a pasar, por favor, al Salmo 55 y vamos a ver que David oró a Dios. Dice en el Salmo 55, versículo 1, si ya lo tiene, lo voy a leer, dice, escucha, oh Dios, mi oración. No te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. David oró a Dios, pero el orar implica que se humilló. ¿Por qué? Porque esta noticia le causó miedo. Ahora, quiero decirles, como ya comenté en otra ocasión, que el miedo en sí no es malo. El miedo es bueno desde cierto punto de vista porque nos pone en alerta. El miedo nos lleva a protegernos. El problema es cuando el miedo va creciendo y creciendo y creciendo y ya se convierte en angustia.
Y la angustia se caracteriza porque es un estado emocional en el que estamos pensando en cosas que van a suceder en el futuro. Y esto nos trae preocupación, angustia. La angustia también se caracteriza porque se producen cambios en nuestro organismo. Empezamos a sentir temblores, empezamos a sentir que el corazón nos late más fuerte, sentimos que nos falta aire, nos sentimos cansancio, nos sentimos muy débiles y esto trae más y más angustia. Sentimos mareos, sentimos dolores de cabeza en ocasiones. Pero hay algo más que produce la angustia. La angustia paraliza. La angustia nos bloquea nuestra mente, no sabemos qué hacer. David reaccionó, no se quedó paralizado, no se quedó bloqueado. Él se humilló, fue con Dios, se humilló y oró a Dios y le dijo: escucha mi oración, escucha mi oración. No te escondas, no me des la espalda, escúchame, escucha mi súplica, está atento y por favor contesta mi oración, respóndeme porque es grande la angustia. Clamo en mi oración, dice, y me conmuevo. Entonces lo primero que hizo David fue humillarse delante de Dios y clamar a Dios. Era fuerte el conflicto. Y otra cosa que hizo David fue confiar en Dios. Confiar en Dios. Dice en el en el Salmo 56, en el versículo 3 y 4, vamos a leerlos. Si ya lo tiene ahí a la mano, se lo leo. Dice en el versículo 3, Salmo 56, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Dice en el versículo 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando nosotros acudimos a Dios y a su palabra, entonces Dios quita nuestro temor y Dios nos trae confianza en Él. En el día que temo, Dios nos ha dicho a través de su palabra, nos ha dado muchas promesas y muchos mandamientos, y en varias ocasiones Él dice: no temas. En el capítulo 41, versículo 10, Dios dice a Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. En medio de las dificultades, hermanos, nosotros contamos con la presencia de Dios. Dice: no temas porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces Dios dice: no temas. A veces en medio de las crisis nosotros nos olvidamos que contamos con la presencia de Dios y que tenemos al Espíritu Santo siempre con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, Él habló con sus discípulos y les dijo que Él se iba a ir, pero que si lo amaran, guardaran sus mandamientos, y Él enviaría al Consolador para que estuviera siempre con ellos. Y a través de las Escrituras, por ejemplo en Romanos capítulo 8, se nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Lo mismo se nos dice en Primera de Corintios, en el capítulo 3, el versículo 16, si no me equivoco, dice que el Espíritu, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces nosotros tenemos al Espíritu siempre, y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la palabra de Dios. Dice: en Dios alabaré su palabra. El Espíritu Santo nos lleva a aquellos versículos que están relacionados con nuestro problema, con nuestra dificultad, y nos lleva a las promesas de Dios y a confiar en Dios, porque Dios es fiel, Dios cumple lo que promete. Entonces lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios y confiar en Dios. Él promete quitar nuestro temor, nos trae paz
calma, seguridad a nuestra vida en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque la angustia nos paraliza, no sabemos qué hacer, pero si vamos a Dios y a su palabra y confiamos en Él y en sus promesas, entonces Dios nos ayuda, viene paz y empezamos a actuar. Entonces, este punto es muy importante. En medio de las dificultades hay que ir con Dios y a su palabra. El Espíritu Santo nos guía a su palabra. El problema es cuando no estamos leyendo, cuando no tenemos guardada la palabra en nuestro corazón. ¿A dónde nos va a conducir el Espíritu Santo? Entonces nosotros tenemos que alimentarnos a diario de la palabra de Dios. Entonces, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. Pon toda tu confianza en Dios y en su palabra en medio de las dificultades. Bien, vamos a volver al capítulo 15 de 2 Samuel y vamos a comentar qué fue lo que hizo enseguida el rey David. Se me olvidó comentar también que en el Salmo 55, versículo 22, David nos da un consejo. Dice: echa todas tus cargas sobre Jehová y Él te sustentará. Echa todas tus cargas. Entonces, esto es confiar en Dios. Poner todas estos problemas, estas dificultades que han venido en manos de Dios para que Él nos guíe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, en el capítulo 15, los versículos que acabamos de leer, se nos dice que David empezó a actuar. Después de orar y poner en Dios nuestra confianza, en sus promesas, tenemos que actuar. Tenemos que tomar acciones. Y dice la Biblia que David empezó a actuar. Él le dijo a sus asistentes: vámonos de aquí. Y también hizo pasar al frente de ellos a su guardia personal, a los geteos y a los peleteos, y también un contingente de 600 hombres que habían venido de Gad. Estos hombres eran extranjeros, eran filisteos, y al frente de ellos venía Itai, él era su líder. El asunto es que David habló con él y le dijo: tú no tienes nada que ver, si quieres puedes irte, tú no tienes problemas, tú acabas de llegar, sé que llegaste en un momento difícil, pero para mí llegaste en un momento preciso, pero si quieres puedes irte, eres libre, no tienes ningún compromiso conmigo. Pero la respuesta de este hombre fue: te juro por Dios que no te voy a dejar. Aunque me cueste la vida, aunque me cueste la muerte, no te voy a dejar. Vemos aquí la misericordia de Dios y cómo se manifiestan las bendiciones de Dios, cómo se manifiesta la presencia de Dios. Este hombre decidió quedarse con David. Y vemos cómo David empezó a contar con el apoyo de gente que lo amaba, de verdaderos amigos fieles. Y es mucha bendición. Yo me acuerdo en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, que en Getsemaní, en este huerto, el Señor Jesucristo se empezó a angustiar y Él necesitaba el apoyo de amigos y le pidió a varios discípulos que lo apoyaran en oración, que velaran, y Él se fue a orar porque estaba en un momento de mucha angustia y sus discípulos se durmieron. En esos momentos tan difíciles en los que Él necesitaba apoyo de amigos, de gente que estuviera con Él en esos momentos difíciles, se durmieron. Bueno, aquí vemos que David contó con el apoyo de gente del pueblo, de su guardia personal y de un hombre que acababa de llegar, después de caminar muchos kilómetros, acababa de llegar seguramente cansado y recibió el apoyo de él. Muy bien, vamos a ver más adelante que también recibió el apoyo de otras personas, y esto fue de bendición. Pero quiero tomar en cuenta lo siguiente, que David ya empezó a actuar, no se quedó paralizado. Él nunca dejó de ser un militar, un soldado, y él era un político también, puesto que era rey. Él tenía mucha experiencia y había enfrentado muchos conflictos y muchas dificultades, y esto le habían traído experiencias.
Y él empezó a echar mano de todas estas experiencias, perdón, echó mano de toda su experiencia, de toda su capacidad, de todos sus talentos y de todos sus recursos para hacer frente a estas dificultades. Hermano, en medio de las dificultades nosotros tenemos que hacer uso de nuestra experiencia. Tenemos que hacer uso de los talentos naturales que Dios nos ha dado, de las habilidades, y tenemos que ser creativos en ocasiones. Tenemos que ser creativos para salir adelante en medio de las crisis. Yo creo que vamos a aprender mucho de esta crisis por la que estamos pasando, y a veces tenemos que sacar nuestra habilidad y las experiencias de otras crisis, de otras dificultades para salir adelante. Tenemos que ayudar a nuestra familia, tenemos que ayudar a los nuestros a salir adelante. Entonces vamos a ver que David echó mano de toda su experiencia y de toda su capacidad, pero recuerden, primero se puso en manos de Dios y Dios lo empezó a guiar. Dice en el versículo 24, perdón un momento, dice en el versículo 24: he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Y dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros hijos, vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Bueno, enseguida vemos que también recibió el apoyo de los sacerdotes. Los sacerdotes quisieron acompañarlos llevando el arca del pacto. Esto simbolizaba la presencia de Dios. Ellos consideraban que David necesitaba el apoyo de ellos y de la presencia de Dios. Pero David tenía sus planes. Él no se paralizó, él empezó a actuar, oró y empezó a actuar. Dentro de estas dificultades, nosotros tenemos que enfrentarlas, y para ello tenemos que pensar qué hacer. Tenemos que planear cómo enfrentar las dificultades. Y David en esta ocasión le dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: tengo un plan para ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Yo sé que sus intenciones son buenas, quieren ayudarme, y yo sé que cuento con su ayuda, con su apoyo. Pero yo los necesito en Jerusalén. Yo necesito saber qué está pasando en Jerusalén, qué pasos está dando Absalón, y quiero que ustedes me informen para yo saber cómo actuar, qué hacer. Un militar necesita mucha información, saber qué está haciendo el enemigo para poder actuar, para poder planear. Entonces nosotros necesitamos información, necesitamos conocer de la situación para saber qué actuar. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Qué indicaciones nos han dado las autoridades? ¿Y qué tenemos que hacer para salir adelante y que no nos afecten? Que no nos afecten, sobre todo en lo familiar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con los que nos rodean. Tenemos que actuar. Entonces él tenía este plan, le pidió a los sacerdotes y a sus hijos que regresaran y que le informaran. Él iba a ir al desierto, a un lugar, y que le informaran. Era importante para él, y ellos obedecieron, decidieron regresar a Jerusalén. Entonces vemos que David empezó a actuar.
Dice en el versículo número 31 que recibió la otra mala noticia, la traición de Aitofel. Y vamos a ver cómo reaccionó también David. Dice en el versículo 31, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. ¿Cómo reaccionó David ante esta mala noticia? La traición de su amigo y consejero Aitofel. También hizo lo mismo, oró a Dios. ¿Y por qué? Porque eso le trajo también mucha angustia y mucho temor. Y él nuevamente hizo lo mismo, que cuando se enteró de la rebelión de Absalón, se volvió a Dios, se humilló a Dios y clamó a Dios, pero lo hizo de una manera inmediata, específica, clara. A veces nosotros tenemos que cambiar nuestras costumbres, por ejemplo, nuestra manera de hablar. Tenemos que aprender a ser más claros y más específicos con Dios. Tenemos que aprender a orar bíblicamente, o sea, en base a las Escrituras, en base a las promesas de Dios. David oró a Dios inmediatamente cuando se enteró de esta noticia. Dice en el versículo 31, en la segunda parte, dice, entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Le pidió a Dios que echara a perder o que fracasaran los consejos o los planes de Aitofel. Entorpece el consejo de Aitofel. No permitas que prosperen. No permitas que se lleven a cabo. Permite que fracasen. Así era el temor de David y su angustia, porque sabía quién era Aitofel. Dice la Biblia, nuevamente vuelvo a comentar, que el consejo de Aitofel era muy acertado, como si se consultara a Dios. Era una persona que daba consejos muy buenos, muy inteligentes, y David le tenía temor, por eso oró inmediatamente. Pero vino la respuesta de Dios, y David empezó a pensar qué hacer ante esta situación. Cuando vienen las dificultades tenemos que pensar qué hacer. Entonces, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios, fue en ese momento que llegó Husai. Husai era amigo y consejero de David, y él se presentó con ropas, y sus vestidos rasgados y tierra sobre su cabeza, mostrando de esta manera el dolor que sentía por la situación por la que estaba pasando el rey. Y David le dijo, mira, te voy a ser franco, si tú me acompañas vas a hacer algo pesado para mí, eres una carga para mí. Pero quiero decirte una cosa, tengo planes para ti. A mí me conviene que tú me ayudes, regresando a Jerusalén y ponerte a las órdenes de Absalón para que tú eches a perder los planes de Aitofel, para que tú te opongas a los planes de Aitofel y aparte tú me sirvas de informador, que me informes todo lo que está pasando. Yo necesito información, necesito que tú me ayudes, te necesito allá. No me eres útil si me acompañas, me eres más útil si tú vas a Jerusalén y me informas de todo lo que sucede. Y Husai obedeció, él regresó. Entonces vemos que David actuó, no solamente se humilló y oró delante de Dios y se puso a cuentas delante de Dios, seguramente. Una de las cosas que tenemos que hacer
cuando vienen las dificultades, es ponernos a cuentas delante de Dios. Si hay pecado en nuestra vida, si nuestra vida no está bien delante de Dios, tenemos que ponernos a cuentas delante de Dios. Entonces vemos cómo Dios le ayudó y las acciones que tomó David. Él oró, confió en Dios, confió en la palabra de Dios y empezó a actuar, y él contó con la ayuda de muchos amigos. En estos momentos difíciles necesitamos de la ayuda de amigos. Contamos con Dios, contamos con su presencia, tenemos el Espíritu Santo siempre, desde el momento en que nos convertimos, y contamos con amigos que nos aman. Muchas gracias a Dios por todo esto. Pero nos falta una pregunta: ¿por qué causa vinieron estas dificultades a David? No lo dice, pero lo podemos deducir. Y la respuesta es que vinieron a causa del pecado. Recordemos que David estaba bajo la disciplina de Dios a causa de su pecado. Él había cometido adulterio con Betsabé y Dios trajo juicio sobre él. David se arrepintió, reconoció su pecado y pidió perdón, y Dios lo perdonó. Le perdonó la vida, no lo mató, pero las consecuencias, eso no las quitó Dios, las consecuencias siguieron, y David estaba pasando por esas consecuencias, por el juicio de Dios. Entonces estas dificultades estaban viniendo a causa del pecado. Por otro lado, también tenemos que ver que David, aparte de este pecado de adulterio, él cometió muchos errores. No atendió a su familia en su debido tiempo. No estuvo al tanto de sus hijos. Fue un padre ausente. No estuvo cuando más lo necesitaban. Sus prioridades fueron otras, y descuidamos a nuestra familia. Nosotros tenemos que aprender de esto, que nuestra familia es muy importante. Yo sé que primero Dios, enseguida nuestra familia. A veces la descuidamos mucho. Tenemos que atender a nuestros hijos, a nuestra esposa. Por otro lado, no disciplinó a sus hijos, no los castigó cuando ellos cometieron pecado, no los corrigió, no ejerció justicia. Él se dejó guiar por las conveniencias y por los sentimientos. Sí se enojó, pero no hizo nada. No ejerció justicia como rey cuando Absalón mató a su hermano, a Amnón. Esto generó mucho odio en el corazón de Absalón. Entonces podemos ver que David estaba cosechando lo que sembró. Pero Dios lo guió al arrepentimiento, Dios lo perdonó, pero las consecuencias siguen. Entonces yo creo que todo esto vino como consecuencia de su pecado. Hermanos, yo creo en lo personal que esta crisis que estamos pasando es por causa del pecado. Hay mucho pecado en el mundo, mucho orgullo, mucho egoísmo, mucha corrupción, mucha inmoralidad sexual, mucha inmoralidad, hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres, menospreciando el diseño de Dios para el matrimonio. Dios nada más creó al hombre y a la mujer y nada más. Entonces hay mucho pecado. Y Dios trae disciplina. Dios trae disciplina y juicio. De hecho, nosotros estamos pasando por disciplina. Estamos en casa, no podemos salir. No estamos llevando nuestra vida como normalmente lo hacíamos. Yo creo que esta situación nos debe de llevar a buscar a Dios, a humillarnos delante de Dios, a examinarnos y ver cómo está nuestra relación personal con Dios y con el Señor Jesucristo. Si hay pecado en nuestra vida, tenemos que ponernos a cuentas delante de Dios. Tenemos que ir a Dios pidiéndole perdón en arrepentimiento. Y yo sé que Dios nos perdona,
y nos ayuda a salir adelante en medio de las crisis. Pero las crisis, las dificultades nos deben de llevar a buscar más a Dios, más intensamente a Dios y clamar a Él desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo va a durar esta crisis? No lo sabemos, pero creo que nosotros sabemos qué hacer. Buscar a Dios, ponernos a cuentas con Dios, hermanos, pedir perdón y confiar en Dios y en su palabra. Recordar que contamos con su presencia, recordar que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de esta pandemia, desde que se originó, desde que comenzó hasta el fin. Dios tiene el control de esto. Él sabe lo que está pasando, pero Él está usando disciplina para con nosotros. Él está usando esto para con nosotros. Entonces tenemos que ir con Dios y ponernos a cuentas delante de Dios. Hermanos, pues esto es todo. Espero que sea de ayuda, de bendición para sus vidas. Nada más para finalizar, quiero recordar que en medio de las dificultades, número uno, tenemos que ver las causas por las cuales vienen las dificultades. Tenemos que humillarnos delante de Dios, ponernos a cuentas con Dios, poner nuestras cargas, nuestras dificultades en manos de Dios, confiar en Él y en su palabra, recordar que contamos con su presencia, recordar que tenemos al Espíritu Santo siempre y empezar a actuar en base a la dirección de Dios. En base a la dirección de Dios tenemos que empezar a actuar. Tenemos que tener una actitud de confianza en Dios y sujetarnos a la voluntad de Dios. También recordar que contamos con amigos que nos aman, que nos apoyan. Y recordar que nosotros también debemos de ser amigos. Hermanos, vamos a continuar después con lo que sigue en el capítulo 16, capítulo 17, que son muy interesantes. Nos vamos a dar cuenta cómo reacciona la gente ante las dificultades. Hay algunos que abusan y hay algunos que echan afuera todo lo que llevan en su interior. Vamos a ver en el capítulo 17, que es muy emocionante, una confrontación entre Husai y Aitofel. Dos estrategas, dos consejeros muy poderosos. Es muy emocionante y muy interesante. Y lean esos dos capítulos, 16 y 17 y hasta el 18, el desenlace final de esta historia. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias y vamos a terminar con una oración. Muchas gracias por este tiempo. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias porque nos permites compartir tu palabra, verla, estudiarla y cómo a través de ella nos damos cuenta de cómo eres tú y de todas tus promesas. Y tú nos llevas a que en medio de las dificultades te busquemos, que nos humillemos delante de ti, que clamemos a ti desde el fondo de nuestro corazón, pero también que nos pongamos a cuentas contigo. También nos llevas a confiar en que tú estás presente siempre en nuestra vida. Contamos con tu Espíritu Santo, contamos con las promesas de tu palabra. Son tantas cosas, Señor, con las cuales tú nos ayudas, pero a veces no las tomamos en cuenta y por eso te pedimos perdón. Pero ayúdanos en medio de estas dificultades, Señor. Hemos aprendido muchas cosas, que todo esto nos ayude. Muchas gracias y bendito seas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga y después nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.